1939-1945, la Segunda Guerra Mundial. Estos son los terribles años de la Segunda Guerra Mundial. El ejército nazi se lanza a una loca conquista de Europa. Rápidamente respaldado por aliados como la Italia fascista y Japón, cuenta entre sus mayores enemigos con la Inglaterra de Churchill y la Rusia de Stalin. La guerra toma nuevas formas, terribles, como la utilización masiva de la aviación, que con la introducción de bombardeos indiscriminados transforma las ciudades de Europa en escenarios bélicos, con enormes bajas entre la población civil, incluyendo mujeres, ancianos y niños, y daños irreparables a edificios y monumentos de gran valor histórico. Los Estados Unidos tardan en intervenir, entrando en guerra en 1941. En los años precedentes, allá lejos de los enfrentamientos, la vida transcurría normalmente y la tecnología había conocido grandes progresos. En estos mismos años caen algunos mitos, como el del dirigible, y se perfila el nacimiento de otros nuevos, como el de los misiles, la energía atómica y las computadoras. Con el final de la guerra se elimina definitivamente del panorama geopolítico mundial el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. Nuevos descubrimientos, nuevas tecnologías. Mejora la curación de los tumores gracias a la radioterapia, que permite destruir las zonas afectadas de alteraciones celulares. La guerra promueve el estudio de las ondas de radio. Se inventa el radar, con el que los ingleses se defendieron de las incursiones aéreas alemanas. Los estudios sobre la fisión del átomo llevan a un resultado terrible, la bomba atómica. Aparecen armas nuevas, el potente Panzer y los tanques soviéticos. Nuevas investigaciones sobre el motor a reacción y los misiles crean las bases de la conquista del espacio. Humphrey Bogart, el actor más duro de Hollywood, es el protagonista de películas de gran éxito. Las grandes estrellas continúan siendo los favoritos del público, que sobre todo en los Estados Unidos llena las salas. Muchos actores participan en la guerra. En este momento, las grandes ciudades americanas cambian de cara y nacen los rascacielos de cemento y de hierro y los grandes puentes colgantes. Muchos pintores comienzan una carrera inédita y absolutamente fantástica. De nuevo, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, las nuevas generaciones son llamadas por el ejército para combatir. Abandonan sus trabajos, estudios e intereses. También los torneos de fútbol, rugby, tenis y golf se quedan sin los más prometedores atletas del momento. Solo en los países libres de la ocupación extranjera, los apasionados olvidan con facilidad la guerra. Las Olimpiadas también se suspenden y habrá que esperar hasta 1948 con los Juegos de Londres para comprobar que el deporte aún vive. Terribles imágenes de los campos de concentración, lugares de muerte y torturas inhumanas creados por los nazis. La guerra y la locura que desencadena son los elementos característicos de esta dolorosa década. Una generación entera encuentra la muerte en los campos de batalla o en los de exterminio, mientras la economía, el comercio y la vida privada son víctimas de los acontecimientos bélicos como nunca antes en el transcurso de la historia. Y si esto no es suficiente, aparece a finales de la década la amenaza del holocausto nuclear. Muchas personalidades aparecen en el escenario mundial en estos años: Franco, Churchill y De Gaulle en la política. El maestro de cine John Ford, el músico Glenn Miller, la pintora Frida Kahlo y Virginia Woolf en el terreno cultural. En el ámbito de la ciencia, el ingeniero Dornberger, el Nobel italiano Enrico Fermi y el físico Oppenheimer. En la vida social, figuras como el héroe francés Jean Moulin, el espía ruso Richard Sorge y la niña judía Anna Frank. La guerra se extiende en todo el mundo. La población civil debe, una vez más, afrontar la escasez de alimentos y materiales, destinados por las exigencias bélicas a reforzar las tropas. En la ciudad, la gente debe aprender a sobrevivir bajo los bombardeos enemigos y a soportar la ocupación alemana en las zonas ocupadas. La necesidad de libertad empuja a muchas personas a sostener la resistencia y los movimientos de liberación. Estos son los efectos de los bombardeos ingleses sobre las ciudades alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo es la destrucción de los grandes polígonos industriales y administrativos alemanes. En mayo de 1942, la ofensiva se hace más agresiva. El bombardeo de Colonia arrasa la ciudad.
El de Hamburgo en el 43 provoca 40.000 muertos entre los civiles. En el 45 Dresde es destruida. Las exigencias de la industria y los intereses bélicos absorben casi la totalidad de los recursos energéticos necesarios para las construcciones de armas y aviones. La guerra implica al máximo a la sociedad civil, que debe sacrificar sus necesidades para abastecer a los militares. De hecho, la mayor parte de la producción alimentaria es dirigida a los frentes del conflicto. A partir de un cierto momento, la Unión Soviética se vuelve un aliado incómodo para las pretensiones políticas del Führer, quien acabará atacándola. Adolf Hitler estaba convencido de la potencia alemana y de su derecho a formar un Estado dominante en Europa que abarcara sus territorios históricos habitados solamente por arios. Cuando en 1933 sube al poder, cree que es el momento de que se cumpla un destino estrechamente vinculado al de su pueblo. Cuando en 1945 los americanos llegan a Alemania, la terrible realidad de los campos de concentración alemanes se muestra ante sus ojos. La guerra de Hitler se revuelve contra los judíos que no corresponden al modelo de la sociedad aria. La llamada solución final, con la sistemática eliminación de los hebreos en el campo de exterminación, comenzó en 1941. Exportación de personas, cámara de gas, hornos crematorios, son el trágico corolario de la ideología nazi. La Segunda Guerra Mundial supuso el mayor desastre provocado por la humanidad. El resultado final fue la muerte de millones de personas, la destrucción de numerosas ciudades europeas y la visión de un futuro incierto, de desconfianza, que trajo la Guerra Fría, la construcción del muro de Berlín y el control exhaustivo del armamento de Alemania, quien fue capaz de poner los medios necesarios a su alcance para dominar el mundo e intentar suprimir a toda una raza. Europa sale de la guerra en condiciones desastrosas. Las incursiones aéreas de los aliados han dejado abundantes huellas en los edificios. Las ciudades están casi destruidas por los bombardeos. Los edificios lesionados son derruidos. La gente se arregla como puede, animada por el deseo de reconstruir. Falta combustible para calentarse, para cocinar. Las calles y plazas están llenas de escombros. Escuadras de ciudadanos trabajan para limpiarlas. Todos los servicios de la vida administrativa deben ser reconstituidos. El primer paso son las elecciones municipales. En esta escena vemos cómo se celebran en una ciudad alemana. Las barracas de los campos de concentración, construidas para la barbarie de los nazis, pesan mucho sobre la conciencia del mundo. Pobres cuerpos sepultados en fosas comunes. En el transcurso del Segundo Conflicto Mundial, la humanidad asiste al holocausto de 6 millones de hebreos realizado por la máquina de matar nazi. En nombre de la pureza de la raza aria, 12 millones de personas serán conducidas a los campos de concentración. El presidente checoslovaco Emil Jácha visita a Hitler en los montes bávaros alemanes. Es uno de los pasajes que traerá el desmembramiento del Estado checo, que será anexado al Tercer Reich. Las tropas de Hitler entraron en Praga el 15 de marzo del 39. Austria fue absorbida el año anterior. Alemania había empezado un recorrido que conduciría irremediablemente a la guerra. El objetivo prioritario del gobierno nazi era la recuperación del territorio perdido después de la Primera Guerra Mundial para construir un imperio y reunir a todos los alemanes que estaban desperdigados por varios países de Europa Central. Un acalorado discurso de Hitler y la aprobación calurosa de los alemanes asistentes. El 22 de junio de 1941 empieza la operación Barbarroja, es decir, la invasión de la Unión Soviética. Adolf Hitler amplía su control en el continente europeo. 3 millones de hombres de las mejores divisiones acorazadas entran en acción. Centenares de bombardeos comienzan a castigar las bases soviéticas en las fronteras, mientras la artillería pesada abre el camino al avance alemán. Las tranquilas ciudades de la Europa Central estarán pronto de nuevo en guerra.
Los franceses intentan defender sus propias fronteras de la presión que ejercen las tropas alemanas. En 1940, Tokio se aprovecha, ordenando a sus tropas entrar en la Indochina francesa. Enseguida, los japoneses conquistan la India oriental holandesa, una presa fácil después de la ocupación de los nazis en los Países Bajos. La fuerte personalidad y el patriotismo de Winston Churchill son el obstáculo principal que Hitler, el dueño de la Europa continental, se encuentra en su camino. Churchill rechaza todo acuerdo de paz con los nazis y se empeña en defender la libertad de la isla. El 8 de agosto de 1940, Hitler comienza la batalla de Inglaterra y empiezan los ataques aéreos alemanes. Los bombardeos provocan daños graves, pero la Inglaterra de Churchill resiste. Mussolini, fascinado por la riqueza y la fuerza de Hitler, hace con él un pacto de acero y mete a Italia en una guerra ruinosa. La multitud aplaude la decisión del duce, pero el ejército italiano no estaba lo suficientemente preparado. En el frente africano, el éxito de Italia ocurre solo gracias a la ayuda del Afrika Korps del general Rommel. Esta no es una visión de una película de guerra. Aquí Clark Gable no está actuando, sino que participa realmente en la Segunda Guerra Mundial, así como otros actores, directores, técnicos que se enrolan en el 2º Batallón de Marina y entran en acción en 1940. Muchas actrices, entre ellas Marlene Dietrich, oponente a Hitler, van al frente para darles coraje a los soldados. En 1942, un grupo de famosos abre un local nocturno en Los Ángeles para entretener a los soldados que están de permiso. No había nada de extraño en bailar con Rita Hayworth mientras Bing Crosby servía las bebidas. En estos años, en las salas cinematográficas se superan los récords de afluencia y aumentan las producciones de películas. Se hacen más de 1.500, de las cuales 500 son de guerra. Algunas estrellas del momento: Ray Milland, Oscar al mejor actor en Días sin huella; James Stewart, que gana el Oscar en el 40 con Escándalo en Filadelfia; Olivia de Havilland, una de las protagonistas de Lo que el viento se llevó, la célebre epopeya americana; Bette Davis, célebre y magnífica intérprete de tantas películas de esta década. El cine realiza reflexiones sobre los dramas colectivos. Gary Cooper gana el Oscar por El sargento York. James Cagney lo gana en el 42 por Días de gloria. También Rita Hayworth interpretó películas de guerra como Aventureros del aire en el 39. El emblema del periodo es el rostro de Grim Garson, protagonista de La señora Miniver, la valiente señora inglesa que se sobrepone a la guerra y los ataques aéreos alemanes. En esta década la medicina progresa sorprendentemente. Aparecen instrumentos y métodos innovadores. Se descubre una nueva técnica de análisis. La tecnología utiliza instrumentales precisos para la elaboración de diagnósticos. Se mejora la asistencia postoperatoria. Se experimentan métodos de terapia intensiva y de reanimación. El 6 de julio de 1945, en el desierto de Alamogordo, Nuevo México, explota la primera bomba atómica de la historia, con una potencia equivalente a 20.000 toneladas de trilita. Sube al poder el nuevo presidente Harry Truman, elegido en el mismo año tras la muerte de Roosevelt, y prueba sus efectos en una ciudad enemiga. El 6 de agosto, un avión B-29 lanza la bomba en la localidad japonesa de Hiroshima, donde más de 120.000 personas pierden la vida volatilizadas, quemadas o radiadas. El 9 de agosto se lanza una segunda bomba en Nagasaki. Así comienza la era nuclear. Al inicio de la década florecen las competiciones y se formalizan nuevas disciplinas más espectaculares, como la prueba de salto de esquí. También en el motociclismo se crean carreras en terrenos accidentados que ponen a prueba la resistencia de los medios y de los hombres. Nace el motocross. Los apasionados del golf siguen a sus ídolos.
Las generaciones de los jóvenes llamadas por el ejército deben dejar sus trabajos, costumbres, intereses. Los atletas más prometedores del momento deben abandonar los torneos de fútbol, de rugby, tenis y golf para ir a combatir. Los Juegos Olímpicos de Berlín fueron de una gran espectacularidad, a pesar de la propaganda nazi llevada a cabo por Hitler. Las competiciones de alta calidad deportiva y la puesta en escena, por vez primera retransmitida por televisión, impresionaron al mundo. Fueron de una gran satisfacción para Pierre de Coubertin, creador de los Juegos Olímpicos modernos. Los apasionados del béisbol olvidan la guerra siguiendo a sus ídolos. Las autoridades promueven la pasión deportiva para dar a los americanos la impresión de que las bombas estallan muy lejos, que la vida continúa y que el futuro es de color de rosa. El campeonato de béisbol reclama como nunca a las masas de los apasionados, que transforman en héroes a los grandes atletas. Son los años de las mejores hazañas de Joe DiMaggio, jugador de béisbol de origen italiano que antes de retirarse es calificado como el mejor bateador de la historia.